del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la tercera parte de El Jesús Histórico, una serie que año con año en estas épocas siempre llevamos a cabo desde que nace Ecos de la Antigüedad en 1995. Va a estar en cabina de controles Diego Palomares. El panel está integrado por José Quesada Fox, Rodrigo Romo en la conducción. Les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, quien cede ahorita la conducción en manos de Rodrigo Romo. Buenos días, Rodrigo, adelante. Buenos días, Raúl, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en esta mañanita fresca de sábado. A ver cuánto tiempo se mantiene fresca. No mucho, híjole. Les recuerdo nuestros números en cabina, son 442-192-1293. Nuestro WhatsApp es el 442-344-1404. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, especialmente en Facebook y en las aplicaciones siguientes. Si tienes un móvil, nos puedes encontrar en Radio Garden, en TuneIn, en MyTuner, en Radio Box, en Simple Radio, en Radio México y en Radio FM. Y si eres de esos curiosos que tienen una Alexa o bocina inteligente, con los que las pláticas son muy, muy curiosas, solo tienes que pedirle reproduce radio UAQ 89.5 FM y nos encontrarás fácilmente. ¿Tenemos mensajes de bienvenida? No, todavía no. ¿Todavía es demasiado temprano para todo el mundo? Híjole. Sí, todavía creo como que ya casi huele a vacaciones. Sí, es cierto. Entonces, no está fácil, pero ya no tardan en conectarse. Entonces, sí me gustaría comenzar con un comentario para hilarnos con la plática que tuvimos la semana pasada. Hay un punto que a mí me fascinó particularmente, porque nos permite tener conexiones con el texto de Edward Gibbon, de la declive y caída del Imperio Romano. Porque este hombre, que es uno de los historiadores más importantes que han existido, le dedicó sendos capítulos al tema del cristianismo, el ascenso del cristianismo, y tenemos varios puntos de encuentro en la argumentación que presentamos la semana pasada. Principalmente, Gibbon señala que uno de los deberes que tiene el historiador es tener un poquito de control y recelo respecto a lo que estamos leyendo, sobre todo por el tema de la imparcialidad. Y eso es particularmente importante para los textos de la primera época del cristianismo temprano, ¿no? Y dice, sin discutir la parte religiosa y de fe, que dice que esa solita le da los méritos para continuar. La tarea del historiador es un poquito más triste y más aterrizada para simplemente encontrar cómo puede mantenerse a distancia del bias, de la tendencia, del sesgo específico, y tratar de encontrar la neutralidad de lo que ocurrió. Y varios de los puntos los comentaste, Raúl, la semana pasada. Por ejemplo, ¿por qué crucifican a Jesucristo? ¿No? Pues por sedicioso, pues porque está en el Imperio Romano, porque está yendo en contra de las cosas que establece la Lex Romana, ¿no? Encontramos que tenemos toda la sustancia para saber que los evangelios son históricos, pero no están exentos de ser imparciales, o sea, no lo son. Entonces, Gibbon plantea 4 preguntas que son las que debe responder el historiador, precisamente sobre el caso del ascenso de los primeros cristianos. Entonces es muy interesante porque
caemos en dos de los que tú ya mencionaste. Entonces, esto es bastante interesante. El primero que dice Gibbon es la inflexibilidad doctrinaria del pensamiento de Jesús, que viene de una tradición judía tal cual, que no permite la subordinación a lo que planteaba Roma y por lo tanto estaban constantemente en rebelión. Entonces, ese punto es uno que por un lado le atrae toda la ira de Roma, lo cual era muy mal negocio en aquellos tiempos, pero también le permite sobrevivir, ¿no? Claro, Consistentemente, y eso es un punto extraordinariamente importante. Segundo, tú lo mencionaste, era un momento de visiones apocalípticas, y entonces la idea de una vida futura tenía mucho atractivo, especialmente después del cambio de la propuesta, de la suavización de la propuesta por el lado de Saulo de Tarso. Entonces ahora tenemos una idea muy atractiva, ya no tan reactiva a lo que pretendía en la primera versión, ¿no? El 1.0 es la versión 2.0, bastante más suave, ¿no? Y eso le atrae adeptos. Entonces, son 300 años, como platicábamos con don José, las cosas van, vienen, a ratitos están contentos, a ratitos no, se expanden, se contraen, ¿no? Eso son muchas lógicas durante muchos años. Pero el punto importante es ese de decir, cambia el discurso y por lo tanto es más atractivo. El tercer punto que dice Gibbon es que empieza a haber adscripciones milagrosas a los hechos, a las cosas que están ocurriendo, y eso todavía atrae más gente. Y la idea de una moralidad austera en la vida de los cristianos, en contraposición a toda la opulencia que existía en el resto de los cultos. Entonces eso también lo vuelve muy atractivo. Y un punto últimamente fundamental, la unión y disciplina de los primeros cristianos que fueron formando prácticamente un estado dentro del corazón de Roma. Entonces, esos son los temas que plantea Gibbon. Ya caímos en 2 o 3 de ellos, y entonces le cedo la palabra, no sé si a Raúl o a José, para contar sobre esta unión y disciplina de cómo fue creciendo ese estado dentro del estado de Roma, ¿no? ¿Quién quiere entrar? Mira, creo que acaba de tocar un punto verdaderamente complejo, no es fácil. Sí, no, bueno. En efecto, en los primeros años los romanos, cuando están mirando el estado de Palestina a Israel, no distinguen entre judíos y cristianos. Se parecen mucho. Empiezan a tomar un poco de tonalidades distintas cuando, digamos, el cristianismo paulino, vamos a bautizarlo así, empieza a tomar conceptos griegos, son, digamos, sí, judíos, pero de la diáspora ya un poco distintos a los judíos que están ahí en Israel, y estos ya marcan una diferencia, empiezan a comulgar con las ideas de la filosofía griega, de Platón sobre todo, y se van separando. Por supuesto, el parteaguas es cuando entra en escena Saulo de Tarso, que ve la conveniencia, ya sin explicarla mucho, de dar un repensamiento a Jesús, que ya solito ya y había andado una leyenda de él, sin que Pablo entrara, por así decirlo, en escena, y él se siente atraído por la idea, pero se empieza a fijar en otros conceptos de las leyendas de su resurrección, de que es un hijo de Dios, y empieza como a minimizar su parte histórica, y trabaja con las partes excepcionales de Jesús, que es lo que él empieza a desarrollar, y entonces se empiezan a separar poco a poco estos dos grupos, pero el verdadero parteaguas surge cuando es la guerra judeo-romana de 66 a 70, ahí es donde rompen y ya se empiezan a distinguir el grupo de cristianos paulinos, porque se quedan los cristianos de judíos que tienen otra historia, y ya empezamos a ver diferencias. Digamos, es una observación. José. Bueno, miren, buenos días ante todo.
El planteamiento yo lo veo así, es cómo se va a desarrollar el cristianismo, cómo es un estado dentro de un estado Sí, surgió. o toda una filosofía, podemos decir, o una religión dentro del mundo grecorromano, Sí. o sea, lo que era imperante. Esto es posterior al Jesús histórico, esto sí lo quiero dejar muy, muy claro, porque ahí es donde ahí nos podemos ir desviando, ¿no? Desde luego que la influencia de Pablo es obvia, o sea, como dice Piñero, es el cristianismo que triunfó, el de Pablo, o sea, había varios cristianismos, o vamos a decir, varias corrientes derivadas de la predicación o de la vida de Jesús, ¿verdad? Y de estas la que salió más triunfante y se organizó y se formó es la corriente paulina. Lo único que yo quisiera agregar a esa idea, que es muy importante y difícil que un historiador la diga como la voy a decir, es que esto es resultado de lo que es la Pascua, o sea, lo que provocó la resurrección de Jesús, o lo que se exaltó a raíz de la idea de la resurrección de Jesús. O sea, trato de explicar esto, esto cambia el panorama, o sea, dicen, es que Pablo cambió todo el discurso, sí, efectivamente, porque el discurso del reino de Dios, que es lo que yo quería tratar hoy, ¿verdad? Pues pasa al discurso del Cordero sacrificado por la liberación del pecado del hombre, ¿verdad? O sea, la redención que se llama. Y esto es lo que va a manejar Pablo como núcleo central de su predicación. Ya no estoy predicando como núcleo central el reino de Dios, o sea, hablo de Pablo, estoy predicando el acontecimiento salvífico que significa la Pascua de Jesús, ¿verdad? El sacrificio, y el triunfo sobre la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el gran cambio, ¿verdad? Que sí puede estar asociado a las circunstancias históricas que se predicó más en la diáspora, o sea, en el mundo greco-romano, ¿verdad? Se forman las comunidades greco-romanas, y como dice Raúl, con la guerra de los judíos, pues desaparecen las comunidades de Jerusalén, ¿verdad? Ya ahí desaparecen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que subsiste? Este movimiento en torno a Pablo, ¿verdad? Inspirado en Jesús, definitivamente, eso también no lo hemos de perder. Ahora, el otro comentario que haces, bueno, de que los evangelios son documentos de predicación, ¿verdad?, de catequesis, eso es indudable, no hay quien pueda decir lo contrario. Es lo que son. ¿Verdad? Es lo que son. Y entonces, lo que hemos hecho, hemos tratado de hacer en este programa, cuando menos, u otros investigadores más renombrados lo hacen, ¿verdad? Es encontrar el acontecimiento histórico de esa vida de Jesús, ¿verdad? Por decirlo así, como dices que triste labor del historiador, o como sí, dijiste, así decía, algo así. que dejando de lado la exaltación de que la idea de Dios solita debería resolver todas las cuestiones, pues acá en la tierra tenemos que resolver las cosas más Sí, más pedestres. y ¿por qué resolver? Y aquí les voy a decir una cuestión. Esto le puede interesar a todo mundo, ahora sí que a tiros y troyanos. Es decir, le puede interesar a aquellos que estén simplemente interesados por decir, es que yo quiero una visión histórica, objetiva, como dicen algunos, libre de cuestiones de fe y de cuestiones, vamos a decir, de catequesis, ¿verdad? O de lo que pusieron los evangelistas o las comunidades sobre quién era Jesús de Nazaret. Y los que sí tienen o tenemos fe, también nos interesa el tema, porque es de donde se parte. No sé si es el parteaguas, pudiéramos decir así. Es el núcleo central de la predicación, es Jesús de Nazaret. No es Pablo de Tarso, ni X, ni Y, ni Z. Es entonces conocer el Jesús histórico, que se llama esto, porque no estamos tampoco hablando de la persona de Jesús, porque nadie puede conocer a fondo a otra persona. Podemos conocernos, platicar, ser amigos, conocer, compartir interés, todo, pero cada quien es cada quien.
Y entonces, conocer la psicología de Jesús, pues como que es muy difícil. Y, O más, se puede. y más a la distancia y más en la ausencia Así de es. información. Así es. Entonces, Hay límites. y también quedarnos en un signo teologal, como diría Bullman o alguno de esos teólogos grandes que hubo, decir, bueno, el Cristo de la fe hace imposible conocer al Jesús histórico. Bueno, pues ese es irse al otro extremo, ¿verdad? Entonces no podemos hablar nada en este programa porque todo es objeto de fe. No se trata de negar la fe, que quede muy claro. No, eso está en su propio carril. Que está en su propio carril, pero que sí a todos nos interesa El otro. conocer lo que fue esa vida y esas circunstancias de Jesús. Eso yo creo que, no sé si complementa un poco con lo que nos expusiste del historiador, ¿verdad? Sí, ayuda bastante, porque él claramente dice, el cristianismo es particularmente el cristianismo temprano, no puede separarse del Imperio Romano y lo que estaba ocurriendo. Y eso implica, pues, entender el momento y la vida de Jesucristo también. Sí, Cómo le fue en esa región específica del imperio. Así es. Bueno, entonces, mira, precisamente por eso... ¿No a ver, quieres Raúl, que leamos ahora sí? Ahora sí ya tenemos está en- bienvenidas. Sí, perdón. ya despertaron, Ya yo creo que despertaron. vamos. Buenos días. Buenos días a Buenos todos. días, vamos a... Qué bueno que tienen su a café. ver esto. Luis Reyes Vázquez, buen día, presente y aquí al escucha con mucho interés. Saludos cordiales al panel. Gracias, a Luis Vázquez. Maggie de la Torre, Maggie de la Torre, muy buenos días. Escuchando este interesante tema, saludos al panel. Muchas gracias. Ana Saavedra, buenos días al panel, qué interesante programa y tema, gracias por compartir y saludos al panel. Saludos a Ana. Y a Ricardo Fernández, buenos días al panel. La verdadera de las interrogantes es ver por qué se inician los rumores de la resurrección. Esta es una pregunta a José Quesada Fox. ¿Por qué? Esto es, yo me imagino que antes de Pablo, lo que atraía a Pablo, ¿qué da por inicio de que estén hablando de que resucitó? No sé si le puedas contestar. Es que yo, vuelvo a decirlo, más que rumores, este es el acontecimiento central que define todo lo que es el cristianismo. Hay una frase que está en una de las cartas de Pablo que dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Esto es un punto central. Entonces, todo el movimiento cristiano, entre comillas dije, cristiano, porque eso es posterior, ¿verdad? Se inicia bajo la expectativa de la exaltación de la resurrección. Ahora, ¿qué sabemos históricamente? Pues lo que está en los evangelios, ¿verdad? Que la tumba de Jesús estaba vacía, ¿verdad? O sea, no apareció el cadáver de Jesús, ¿verdad? Y que las personas que fueron ahí no lo encontraron y tuvieron experiencia, fíjense en la palabra que estoy usando, una experiencia plena de que había resucitado. Eso, llámese rumores, llámese evento histórico, llámese cuestión de fe, narrativa de fe, es lo que provocó todo lo posterior. Es decir, si esto no hubiera sucedido en algunas personas, como sucedió en 500, como dice Pablo, y él el último que tuvo esa experiencia, así lo dice él también, que primero a las mujeres, después a los apóstoles, después se le apareció como unas 500 personas en Galilea, y finalmente a él, que es el aborto de no sé qué, ¿verdad? Si eso es la respuesta que yo le daría a Ricardo, ¿verdad? Ese evento, ese acontecimiento, a como haya sido, es lo que generó todo lo demás. Va, seguimos. Ok. No, pues era... Bueno, nos seguimos sobre la montada. Sí. Que ya había comenzado. Empezando José, claro. Sí, entonces hablábamos de los hechos en la vida de Jesús. Este es uno de los entonces, pues eso es a lo que iba yo, ¿no? Ajá. O sea, nosotros tratamos, cuando menos hoy estoy tratando de irme antes de, ¿verdad?
no nada más antes de la resurrección o la Pascua, antes también de lo que se conmemora en esta litúrgicamente esta Semana Santa, ¿verdad? Que es la pasión de Jesús. Sí, sí, ¿verdad? su Entonces estamos aprehensión y antes. proceso. Entonces yo quería ir semblanteando y me voy ahorita, pues ya se nos fue la parte casi que me toca a mí, pero lo seguimos la otra semana porque tenemos que escuchar lo que nos trae Raúl. Entonces, pero ahorita voy a terminar esta parte. Simplemente voy a plantear el problema. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Verdad? Porque eso es lo que predicó Jesús. O sea, el trasfondo de toda esta historia previa a la pasión, muerte y resurrección de Jesús ¿Qué decía? o la crucifixión es el que decía, ¿verdad? Ya en otros programas hemos hablado de su origen, ¿verdad? De los evangelios de Mateo y de Lucas, los dos primeros capítulos, ¿verdad? Ahora que fue Navidad por ahí, para conmemorar nuestro programa, tuvimos un evento en el que yo hablé de Juan el Bautista, y de ahí parto, ¿verdad? O sea, Jesús se manifiesta públicamente en el Jordán cuando va a que lo bautice Juan, que esto es un criterio de dificultad para el cristianismo, como el que bautiza va a ser bautizado. Y esto es una de las cosas que se utilizan para demostrar la existencia histórica de Jesús. Cómo narras hechos, cómo la iglesia o la teología narra hechos o conserva hechos, ¿verdad?, que le contradicen, ¿verdad? Porque el que bautiza y el que perdona los pecados y el que hace que ingresa a la iglesia fue bautizado. Y discutimos eso en los evangelios de que si nomás fue manifestación, que si hubo bautizo, etcétera, etcétera. Pero el tema es que sigue después, inmediatamente después, pues sigue que también esto los historiadores o los que se han metido a la historia, la primera pregunta sería, ¿quién es discípulo? Juan el Bautista, que fue el precursor, supuestamente se presenta como aquel que le está abriendo paso o camino a Jesús, o Juan el Bautista también fue maestro de Jesús, es decir, lo indujo a la predicación. Volvemos a las circunstancias históricas, ¿verdad? O sea, al momento, ¿verdad? Se dice en el Evangelio que Jesús permaneció un tiempo con Juan y luego se separó. Luego sabemos que a Juan el Bautista lo encarceló Herodes y luego lo ejecutó, y algunos discípulos de Juan vinieron donde Jesús, enviados por mismo Juan el Bautista. Entonces, si Juan el Bautista lo que predicaba, ¿verdad?, era la plenitud del tiempo, el triunfo definitivo de Dios, ¿verdad?, o sea, de Israel, el cumplimiento de la promesa, que esto es lo muy importante, es una promesa en este mundo, es de ahora, no es que yo te estoy ofreciendo que en el futuro, sino ahora, por fin, Israel se liberaría del Imperio Romano en este caso, o sea, se liberaría y se volvería a triunfar. Eso es lo que está predicando el Bautista bajo la premisa del arrepentimiento de todos los pecados del pueblo de Israel. Bueno, Jesús retoma ese tema, ¿verdad?, y lo que él dice es el tiempo de proclamar el reino de Dios, ¿verdad? Ese es el tema central de la predicación en Galilea. Todo el discurso sobre el reino de Dios. ¿Por qué esto es real que sucedió? Por el criterio que se llama testimonio múltiple. Es decir, que esto está en todos los evangelios, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y aunque no es el tema central de Pablo, lo toma, ¿verdad? O sea, lo menciona. Entonces, este es el criterio, ¿verdad?, muy importante para decir que sí era el centro de la predicación del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Ahí está el problema, porque no hay una definición, cuando menos en los evangelios mismos y demás escritos, no se dice el reino de Dios es esto, esto, esto y esto. Se mencionan algunas características, se dan pistas, se establece una cuestión ahí que ¿cómo diría? Que si está o no está, ¿verdad?
si es aquí o ahora, o si es algo para el futuro. Y esto es muy importante. Los exégetas dicen que si estamos tratando de hacer este análisis, no hay que irnos al presente y futuro. No sé si me explico. A discutir que si Jesús estaba ya hablando de un reino que era efectivo en ese momento, porque hay muchos argumentos que dicen que no, ¿verdad? O si estaba hablando de un reino que iba a suceder en otro mundo y en un futuro. Y esto genera una discusión ya de interpretación en la que cae mi amigo don Antonio Piñero, o sea, diciendo, yo no interpreto, yo busco los hechos, la veracidad, lo acontecimiento. Al final, ayer estuve oyéndole de nuevo, cae en una discusión, ¿verdad? De decir, es un acontecimiento futuro. Entonces, eso ya es interpretación, Rodrigo. Claro. Y ese es el problema que hay, que muchas veces nos vamos luego a interpretar, ¿verdad? Cosa que es inevitable. En términos históricos hay que también tener en cuenta que interpretó el Imperio Romano. Por eso. Porque es justo también todos parte del interpretamos. Sí, el claro. Imperio Romano es parte de... Claro, por supuesto. No de quienes interpretan. Sí, claro. Tengo al Imperio Romano diciendo, a ver, tengo a este individuo diciendo que hay un reino de Dios aquí en la tierra y yo estoy aquí presente, ¿no? Entonces, pues no estamos entendiendo. Sin embargo, esto es correcto, pero fíjense que también si nos vamos a los hechos, ya cuando yo creo que en la parte de Raúl va a quedar esto más clarito, ¿verdad? Eso sucede al final de la predicación de Jesús. O sea, cuando su predicación de Galilea, él está predicando un reino de paz, de amor, de justicia, de fraternidad, de restauración, o sea, digamos algo muy atractivo. Pero cuando él marcha a Jerusalén, ya es un reino mesiánico apocalíptico, donde tenía ya que por una vez por todas darse una solución. Y es ahí donde seguramente los romanos ya tomaron más nota, como quien diría. Exactamente. ¿Verdad? Porque el Sanedrín ya lo traía fiscalizado. Por eso lo que también Raúl ha dicho, que si predicaba en el territorio de Filipo para no tener problemas y todo eso, o sea, digamos, ya lo traían fiscalizado, ya por así decirlo, ¿verdad? Ya estaba en la lista. Sí, claro. Pero ese momento cuando se toma quizás conciencia o se toma una acción, decisiones y se pasa al campo de la acción, es al final, que es lo que más nos gusta de la narrativa de estos programas. Bueno, entonces, volviendo un poquito atrás, ¿verdad? Estas consideraciones que quería yo mencionar, también se decía que si se dice reino de Dios y reino de los cielos, ¿verdad? Y aquí es la expresión común es reino de Dios. Lo que viene predicando Jesús es el reino de Dios. ¿Por qué Mateo utiliza el término reino de los cielos? Porque tenemos nosotros que recordar o tener siempre en mente que el nombre de Dios no lo mencionaban los judíos. O sea, no lo mencionan como tal. O sea, refieren al Señor, al grande, etcétera, pero no el nombre de Dios. Entonces, es como decir el reino de Augusto, yo sí puedo decir el reino de Augusto, ¿no? El imperio de Augusto, ¿sí? O el gobierno de fulano de tal, ¿verdad? Pero se da el nombre de la persona que corresponde, pero por la tradición hebrea no se podía hacer el nombre de Dios como el rey. Y como Mateo escribe para los judíos, por eso utiliza la terminología reino de los cielos, pero más que nos quede claro que es análogo, es decir, es lo mismo. Depende de la audiencia. Exactamente, y de quien lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere con el reino de Dios es establecer la soberanía de Dios sobre los hombres. Y esto también entra dentro de la tradición judía. O sea, en este momento Jesús no está viniendo a cambiar, por eso te digo que al principio no entraba en contradicción contra el Imperio Romano, porque en realidad la religión judía ese era su pleito, que quien les gobernaba, quien era su soberano, quien tenía la potestad sobre ellos, era Dios,
y ningún otro podía hacerlo. Exactamente. Los romanos tienen una opinión distinta. Por eso, pero como dijo Raúl, al principio no distinguías quién decía qué, era el problema del pueblo judío. Sí, tal cual. Era el problema de esa provincia. Todos se ven iguales, ¿no? Todos se veían iguales, ¿verdad? Entonces, pero sí entender que dentro, porque aquí tenemos que meternos en el judaísmo, tenemos que meternos en la tradición religiosa o en la tradición social, ¿verdad? O sea, la antropología social que se llama, o sea, cómo se veían las cosas, pero creo que... Ya estamos en el límite. Ya estamos, sí. Vamos a la pausa. Seguimos la otra La semana. pausa de medio tiempo, La pausa de medio 10 tiempo. segundos de música y seguimos. Seguimos. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número. Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Tenemos avisos que nos han llegado. Sí, bueno, miren, Rafael Joaquín Salcedo Fernández, saludos y muy interesante el tema, gracias. Jorge de la Vega, te bautiza y el que perdona los pecados, un fuerte abrazo, primo, saludos al panel, tengas un maravilloso día, un buen programa, es primo de Raúl. Ok, muy bien, muy bien. Sí, Arturo Bautista Escalante, Jesús fue discípulo de Juan el Bautista, saludos al panel, buena conducción del programa, gracias, efectivamente. Gracias. Y a Cela Montes, saludo interesante al tema, eso es lo que yo tengo. Antes de continuar, estamos muy emocionados con el diplomado que Ecos de la Antigüedad estará dando sobre la historia de México a partir del 10 de abril. Los invitamos a participar, hemos tenido muy buena respuesta. Recuerden, no necesitan conocimientos previos de la historia, solo las ganas de aprender y compartir con nosotros. Tenemos 15 lugares disponibles presenciales todavía, y después de los cuales, si sigue llegando gente, pues vamos a abrir sesiones virtuales. Les comentamos que el formato son 7 módulos, y se conforman de 5 clases cada módulo. El horario será de 4 a 7 los miércoles, con un intermedio sagrado para el coffee break, porque si no las ideas no fluyen. Esto va a ocurrir en el Museo de la Restauración de la República, en Guerrero número 23 Norte. Raúl Rodríguez Lucio es el responsable titular del diplomado, y la coordinadora es Tere Ortiz, que si tienen interés, los teléfonos para obtener mayores informes es el 442-808-9240. Ya pasamos los anuncios y entonces... Vamos Raúl, a los mensajes. Vamos. Ya ya leímos los mensajes. Ya se leyeron. Ya leímos los mensajes. mensajes. Pero hay unos, los de radio, ¿no? Adelante. Eso sí me llega. Perfecto. Escribió Carlos Zúñiga, donde nos da los buenos días. Muchas Y gracias. pregunta que si se puede comer carne. No sé. Pues, No, creo que no, ¿verdad? No, no. sé, pues nada más los viernes. No, pues eso, pregúntenlo a Sí, otras dice que personas. las semanas antes para reflexionar, no para vacacionar. Hay Correcto. mucha gente que piensa así. Hay gente que piensa así, yo soy Dice de que esos. dice, parecían al SAT, y nos acaba felicitando al programa. Muchísimas gracias. Lo del SAT. Entonces ya tengo leyeron mis dudas, los pero- Los mensajes ya, lo del SAT y los otros ya los leyeron. me da risa Ah, porque vale, en filosofía perfecto. tenemos una idea de que somos reos de la res, o sea, somos reos de las cosas, de los Sí. acontecimientos, Sí, sí, de sí, la sí. realidad. Ujú. Y yo el otro día les contesté, sí, somos reos del SAT también. Sí, también. Sí. De eso indiscutible. Sí, y un saludo a mi primo Jorge González te de la saluda, Vega, que está te en saluda. San Francisco madrugando. Ah, sí. Ahí, o sea,
Saludos, primo, Heroico. gracias por estar aquí. Son las Heroico. 8 de la Sí. mañana ahí o las 7. Son 2 horas menos. Son las 7. Son las las 7. Heroico. Sí, heroico está, sí. Muy bien. Raúl, por favor. Listo. Yo. Sí. Traías muchas ganas de- Sí. De comentar. Muy bien, yo quiero ir a un ejemplo práctico. ¿Sí? Vamos a hablar de uno de los acontecimientos que más historicidad tienen, con atestamiento múltiple, y que van en la ruta de lo que yo pienso que es el Jesús histórico. Sí, alguien que pues es acusado de sedición porque algo hizo, y aquí lo vamos a ver en donde los 4 evangelios pues no pueden evitar en el relato mostrar los hechos y lo que causa es lo que se conoce la entrada triunfal a Jerusalén o Domingo de Ramos, donde hay varias variables, hay 4 versiones. Pero para mí la más valiosa es la primera, la de Marcos, que por antigüedad es el único que voy a leer, y ya nada más voy a explicar en qué difieren los demás, y un análisis de estos hechos que se muestran, que siguen vertiendo un poco de paño de obscuridad y pero que de cualquier manera se ve qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí la realidad salta a la vista, por eso lo escojo. Entonces, en Marcos es capítulo 11, versículos del 1 al 11, leo textualmente: Biblia de Jerusalén. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado nadie todavía, ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Aquí vamos a ver que está Jesús pensando, y esto es entrar como un Mesías al estilo de Zacarías. Ya luego vamos a ver qué es lo que dice Zacarías, ¿no? Una profecía. Dice: encontraron al pollino atado junto a una puerta fuera en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí dijeron: ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis desatando al pollino? ¿Por qué? Ellos le contestaron según les había dicho Jesús, y le dejaron. Traen entonces al pollino donde está Jesús, echaron sus mantos y se sentó sobre él, o sea, encima del pollino. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortando de los campos. Sí, o sea, estaban como una especie de alfombra, diría yo. Los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego también decían: bendito el reino que viene de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, donde después de observar todo su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Explico brevemente aquí algunos conceptos. Hosanna no es una alabanza simple, es como, estaba bien en términos judíos, es como ayúdanos. ¿Sí? Es como un pedido de ayuda más que de una alabanza simple. O sea, y esto concuerda donde le llaman de nuestro padre de David, ¿no? Ahí se identifica a Jesús como un descendiente de David, fuera de esos evangelios de la infancia. Entonces esto es muy importante. Bien, Mateo prácticamente es lo mismo, cita parte de
de lo que es un extracto de Zacarías, nada más voy a decir en qué es distinto lo del pollino. Él dice, decid, como dijo el profeta, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Entonces, la parte que citan en Mateo. Es y en una todo profecía de Isaías, pero eso que acabas de leer es una profecía de Isaías que está inserta ahí. Ok, ahorita vemos. Sí. Entonces, en lo demás es prácticamente igual. Hosana, nada más que aquí cambia Hosana al hijo de David, dice Mateo, y Hosana en las alturas, ¿no? Y al entrar en la ciudad de Jerusalén se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Decían, y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Lucas empieza más o menos con la misma historia, él ya nada más, digamos, fuera de lo que dice Marcos y Mateo, hay un diálogo al final con los fariseos. Dice, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, probablemente porque estaban haciendo mucho ruido o causando alaraca o agitando, no sabemos, esto viene en Lucas. Y entonces Jesús responde, os digo que si estos callan, gritarán las piedras, dice Lucas. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, ¿sí? Diciendo, si también tú conocieras este día el mensaje de paz, ahora que ha quedado oculto a tus ojos. Esto ya son especulaciones de Lucas, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y que no te dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de su visita. Evidentemente aquí cuando se escribe este Evangelio de Lucas ya había pasado la gran guerra judeo-romana, ya había sido destruido el templo, y esto se lo anota como una profecía de Jesús. Todo esto que se añade Marcos no lo pone, pero está aquí con Mateo. Y Juan, ciertamente, siempre sabemos que es muy distinto. Aquí la escena cambia a la resurrección de Lázaro, a que obviamente se crea un gran alboroto por la resurrección, y ahí dice que los sumos sacerdotes decidieron darle muerte, probablemente porque era tanta la agitación que podría causar una revuelta, y en esa revuelta todo iba a estar patas para arriba. Ya había habido rebeliones anteriores contra los romanos, habían terminado muy mal, y en el Sanedrín, o los sacerdotes, pues ellos iban a perder sus privilegios, y por esto ahí se dice que también la montan en contra de Jesús, ¿no? Entonces, pero ya viene muy narrado una entrada a Jerusalén. Esto viene en el capítulo 12, versículo del 9 al 16, pero me voy directamente al versículo 13, donde dice, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando. Estas ramas no sé, aparentemente hay expertos que hablan que es como ya un arma, no son ramitas así, por dice, ramas de palmera, gritando, Hoshana, o sea, ayúdanos, bendito el que viene el nombre del Señor, y dice, y el Rey de Israel. Se entiende la connotación en los 4 evangelistas de qué están esperando, y como de qué se trata el asunto. Y luego viene Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito. Esto lo apoya Juan,
Y dijo, y él cita también, no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Esto lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en cuenta que esto estaba escrito sobre él y que era lo que habían dicho. ¿Sí? Muy bien. Enseguida paso a analizar la parte de Zacarías, ¿no? De qué es lo que dice. Esta profecía viene, es capítulo 9, versículos 9 y 10, para entrar en contexto. También, bueno, habla José de que también hay algo en Isaías, pero vamos con Zacarías primero. Dice: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene tu rey, junto a él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino cría de asna. Entonces ahí viene. Suprimirá los cuernos de Efraín, que es una de las 12 tribus de Israel, y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate, y él proclamará la paz a las naciones, y su dominio dirá de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Esto es bien importante porque cumple con una de las funciones que tiene Israel, para la que es creado, de ser como la nación redentora, para conocer el verdadero Dios ante toda la humanidad. Aquí viene reforzado, o sea, ese era, debía ser como quien dice el designio o la tarea asignada a Israel, o sea, y era como lo que se esperaba de la nación, ¿no? Que todos se unieran a él para adorar y conocer al verdadero Dios. O sea, el Mesías sería el pueblo de Israel. Rápidamente voy a unas conclusiones para dar chance a un debate y que haya para terminar. Tengo 7 puntos de análisis, los vamos a sacar enseguida y bueno, ya luego abrimos la discusión. Bueno, punto número 1. Jesús encarna al Mesías que los judíos de la época están esperando, el que los va a liberar del yugo de los romanos. No es un Mesías que va a salvar a la humanidad de los pecados. Eso está claro en todo lo que hemos leído. 2. Jesús muestra su carácter de Mesías de acuerdo a la profecía de Zacarías y decide entrar en un burrito, como dice el profeta, y prepara todo para que así sea, según lo muestran los evangelistas, porque ya al parecer todo estaba preparado, el burrito, hasta la persona, los que estaban cuidando al burrito, y cuando manda a algunos discípulos a buscarlos y se alborotan los dueños del burrito: oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No, es para Jesús. Sí, está de acuerdo, tómalo. Y eso se ve clarísimo de qué manera va a entrar. O sea, no es ninguna coincidencia, es totalmente pensado, ¿no? En los 4 evangelistas, está claro. Y entonces, bueno, la frase Hosana no es una alabanza, esto ya lo había explicado, sino significa ayúdanos. Y aparte se hace mención claramente en los 4 evangelios que es hijo de David, que marca la manera definitiva del tipo de Mesías que la gente está esperando, un liberador del yugo romano. Es muy claro en la escena. 4. Jesús no va a Jerusalén a hacer milagros o a contar palabras o parábolas. Él piensa que es el momento de la fundación del reino de los cielos o reino de Dios que está en la tierra y que va, a final de cuentas, para que esto se produzca, no puede estar bajo el poder de los romanos, ¿sí? Entonces es clarísimo. Punto número 5. No se sabe con certeza cómo es que Jesús pensaba en ese momento que iba a iniciar un movimiento de insurrección, pero lo estaba iniciando. Lo que dejan de ver los evangelios no se puede evitar. Tenía muchos seguidores de Galilea que sabemos iban armados, ¿sí? Es posible que con el efecto de su fuerte personalidad lograra atraer
a mucha gente ya en Judea que estaban ahí, y algo que se iba a armar algo al estilo, con la ayuda de Dios, pero una insurrección de tipo macabeo, según algunos autores que estaban ahí, pero ahí va a empezar algo, o sea, para que se cumpla el reino de los cielos, Israel tiene que ser libre. Bueno, 6, según los relatos de los evangelios sinópticos, muy poco tiempo después, Jesús iba a entrar al templo, ese es otro análisis, en una acción todavía más categórica, más enérgica y más polémica de esta que estoy contando, más difícil de explicar, y todo es sumamente difícil, donde ya se asoma la violencia, donde se asoma la insurrección, donde se atreven a muchísimas cosas y que no es fácil de explicar. Y punto número 7, el Evangelio de Juan, aunque parece meterlo en otro concepto, pero no deja de demostrar que esto va a ser acorde a lo que hemos dicho. Y bueno, con lo que quedan 5 minutos que me acaba de decir Diego, dejo la palabra y entramos a ver. Bueno, mira, tomando la palabra, lo primero, pues, los saludos, ¿no? Sí, sí, sí. A Cela Montes, saludos, interesante tema. Héctor Arbizu, saludos, amigo. Bueno, supongo que no, te saluda a ti. Saludos Héctor. También los saludamos desde acá. Johanna Rodríguez Delgado, buenos días, saludos al panel por tan interesante tema, gracias. ¿Cómo estás, Johanna? Ana Cecilia Morales, buenos días. Jesús vive a lo largo de la historia, Jesús está vivo hoy, saludos para todos, eso dice. Bueno, es lo que tengo yo. De acuerdo. Bien. Don José, yo me pongo la toga romana, pero le dejo a usted primero la palabra. Bueno, mira, de todo esto que nos expusiste, Raúl, lo primero es reiterar testimonio múltiple, luego entonces, como lo dijiste, es un hecho real, ¿verdad? Que obviamente ahí se inserta 2 profecías, pero la que tú mencionas es la más interesante quizás para como desarrollaste el tema, ¿verdad? De que ya estaba listo el borrico y todo ese tema, y era una profecía como la de Isaías y otras que hablan del mesianismo y ese es el tema, el mesianismo, Mesías que va a salvar a Israel. Bien. Yo tenía aquí una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo entró Jesús en Jerusalén? ¿Verdad? Estamos pues muy acostumbrados a la Semana Santa, ¿verdad? A que mañana es Domingo de Ramos y ya el viernes estamos celebrando la Pasión, o sea, una semana, ¿verdad? Entonces pregunta Raúl, ¿será así o será que entró en la fiesta de los tabernáculos, que es cuando se usaban esas palmas para poner como alfombra o camino, se utilizaban esas palmas? Entonces esta es una pregunta que está en los historiadores. Rapidísimamente, ya antes hemos hablado de los tiempos, de los ¿no? ajustes. El Evangelio de Marcos marca como un cronograma, reduce todos los acontecimientos a una semana, Así es. Busca la Semana Santa, parece colocado adrede, que fue así, pero es muy difícil saberlo. Es muy probable que haya sido, como dice José, ya cerca de los tiempos de los tabernáculos. Todos los hechos de Semana Santa, que son un montonal, pues podemos estar hablando hasta de 6 meses, de medio año, que van ocurriendo poco a poco y que una semana es imposible abordar tanto hecho. Y ahí es donde, al ponerme la toga romana, cuadra el tema, porque si yo me pongo los zapatos de las autoridades romanas, lo que voy viendo es una evolución de un conflicto entre facciones. Sí. Y el conflicto entre facciones no ocurre en una semana. Se van tomando posiciones, un grupo está protestando, el otro está diciendo lo suyo, ¿no? Es un ir y venir, es un insultarse, es un jalonearse, es un protestar, es un mover influencias, ¿no? El Sanedrín va y se queja, lo ponen en la lista, el otro va y le toma Jerusalén, es un gesto simbólico muy profundo, y todo esto va aumentando la temperatura de una posible insurrección. Y de lado los romanos van midiendo en qué momento van a intervenir, porque si hay algo que sabían manejar a la perfección era controlar insurrectos. ¿No? Así es. Yo creo que ya no creo que ya se nos acabó. Se quedan preguntas en el secreto. Regresamos de hoy en 8 con preguntas. Saludos a Roger Domingo Santos, que nos está mandando saludos.
y a Gerardo Sánchez también, que ya aquí ya nos escribió y todo, y deja ver rápidamente aquí, ya, nada más. No tenemos más que despedir el programa y nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos de hoy en 8, Muchas que gracias tengan por escucharnos. excelente Semana Santa y bueno, Exacto. ya estaremos ahí comentando. Muchas gracias. Gracias a Que tengan todos. un gran fin de semana. A través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. La búsqueda de la humanidad por el conocimiento. 89.5 FM Radio Universidad. La cultura universal.